siempre buscando la actualidad que nos está convocando permanentemente y en este caso nos vamos al diálogo con el licenciado Franco Jular, economista. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mirta, buen día, feliz comienzo de año para vos y toda la gente que te ve en la zona de Oncativo, de Laguna Larga y demás. Realmente cobra un significado muy particular ese deseo de feliz año, ¿no? Después de la etapa que acabamos de cerrar, realmente hace falta fe para pensar en un feliz año. ¿Cómo lo ves desde el costado de la economía? Bueno, como decías vos, hemos cerrado un año complejo, siempre esperando que lo peor haya pasado, donde para marcar algunos datos, bueno, en primer lugar, hemos cerrado un año con el valor del dólar volátil por debajo de los 195 pesos, ese Ujú. máximo que tuvo durante el año, cerrando el año para ahí, para octubre, donde, bueno, sigue siendo un drama para la economía la volatilidad de ese dólar. Por otro lado, Mirta, si miramos las cuentas públicas, ha cerrado el año el Estado con un déficit de alrededor del 7%, preocupante también. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la situación por la que atraviesa el sector energético. Los subsidios del sector energético han llegado a rozar los 6.000 millones de dólares cerrando el 2020 y dos variables que te las voy a incorporar. Por un lado, las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que para el tercer trimestre del 2020 ubicaron la pobreza en valores cercanos al 44% y algunas proyecciones ubican a la pobreza cerrando el año 2020 en el orden del 50%. Hay 20 millones de argentinos, Mirta, por debajo de la línea de la pobreza y hay Terrible. 4 millones de argentinos por debajo de la línea de indigencia, es decir, hay 4 millones de argentinos que tienen dificultades para comer todos los días. Y a esto sumarle que hemos cerrado el 2020 con valores del consumo de carne vacuna por habitante más bajos en los últimos 100 años. Hemos perforado los 50 kilos de carne vacuna por habitante por año. Esto te da una pauta de cómo hemos cerrado el año, la verdad que muy preocupantes estas variables. Y bueno, y por otro lado, cómo hemos ingresado al 2020, por un lado, con una serie de aumentos en energía eléctrica que se van a traducir seguramente en aumentos de la EPEC y de las cooperativas que prestan el servicio en el interior provincial, Ya se anunció un aumento en el peaje. justamente esta mañana tempranito se anunció ya que viene el aumento de EPEC. Es como el número 6 de aumentos que ya se han anunciado desde que comenzó el año en distintas áreas de servicios, ¿no? Y eso tenés que sumarle el peaje que va a estar, bueno, ya está en 80 pesos en las rutas de acceso a Córdoba. Hay que sumar el aumento que va a rozar el 25% del transporte interurbano. Y en una zona productiva como la de ustedes, el valor de la nafta que va a estar de mínima en un piso de 76 pesos para finales de enero, ¿no? Sumado a esto, Mirta, la buena noticia de la soja en 500 dólares, pero por otro lado, la noticia de que el gobierno cerró las exportaciones de maíz. Y están en Entonces, diálogo, a ¿no? una buena noticia le Veremos qué sumamos pasa la con eso. incertidumbre de lo claro. Porque se dice que están evaluando reabrir las exportaciones de maíz porque, bueno, hay una promesa de parte del sector de mantener la parte interna cubierta, ¿no? Veremos qué pasa con eso, cómo avanzan las negociaciones. Sí, de todas maneras, estos son problemas de macroeconomía de primer año. Nunca el cierre de exportaciones de granos generó los efectos deseados al final del camino. Al contrario, lo que se genera es quitarle incentivos a la producción, se mete ruido en el camino de lo que es la relación entre los exportadores y el Estado, y finalmente terminamos todos perjudicados
en un país que vive de los dólares que genera el campo. Exactamente, el campo sigue siendo la base de la economía en nuestro país, la parte fuerte, ¿no? Atacar al campo, darle, tener normas que perjudiquen a los productores es como querer matar la gallina de los huevos de oro, me parece. Absolutamente. Si vos haces un análisis, hay un análisis que hacemos los economistas que es tomar las variables que estimulan la economía. Consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones. Si vos mirás el consumo, el cierre del 2020 tiene una caída de más o menos 13 puntos porcentuales y acumuló la quinta baja consecutiva. Hace 5 años que el consumo cae en Argentina. Entonces, cuando uno ve el discurso del gobierno y el modelo que el gobierno pretende implementar, se puede tomar esto como un rotundo fracaso. Cuando el gobierno habla de estimular el consumo, bueno, durante el 2020 el consumo ha tenido una caída estrepitosa. Si vos miras por el lado de la inversión, está claro que en Argentina muchas empresas desean irse y son pocas las que desean llegar. Es decir, la variable inversión claramente no va a liderar ningún tipo de recuperación por el momento. Por otro lado, cuando vos mirás la variable gasto público, que sería transferencias a los habitantes, ayuda, subsidio, y por otro lado el gasto en obra pública, estamos diciendo que hemos cerrado el año con un déficit fiscal elevado, entonces esa variable como un mecanismo para estimular la economía o la recuperación de la economía tiene límites, que es el financiamiento de esta variable que es el gasto. Y por otro lado, te quedan las exportaciones. Y bueno, y casualmente estamos hablando que estamos atacando o metiéndole ruidos a el sector que nos puede llegar a generar los dólares con los que podemos llegar a estimular la economía. Así que fíjate, cuando uno hace un análisis más fino de la situación, no terminamos de entender por qué lado el gobierno pretende esta recuperación económica. Y hablando de los caminos, los rumbos de las cuestiones económicas, estaba leyendo que el Bitcoin está considerado por algunos analistas como que puede desplazar el oro como refugio de valor, leía. ¿Qué opinión te merece? Yo tengo una opinión, la verdad que es mi opinión, es particular respecto de de todas estas herramientas financieras que son instrumentos de ahorro, son instrumentos de especulación también, y en ese sentido el canal financiero termina siempre afectando al canal real. Entonces creo que más un país como Argentina debe mirar al sector productivo, a la economía real. Es una muy buena noticia que el Bitcoin haya trepado en valores para el que tiene Bitcoin y compró Bitcoin. Pero me parece que para nuestra el canal real de la economía, bueno, estas son noticias de especulación y que además, si vos pensás en un país como Argentina que tiene serios dramas para la economía real, bueno, mucho dinero va al sector financiero, que es lo que hemos estado viendo estos últimos años, ¿no? Mucho dinero en el sector financiero, en los distintos instrumentos. Vos me decís Bitcoin, puede ser oro, puede ser bono, puede ser letras, y no ha aplicado ese dinero al sector de la economía real. No con esto te digo que sean culpables o especuladores los que compran Bitcoin, te digo simplemente que Argentina tendría que pensar, ya que me tocaste el tema, en ver cómo el dinero se inserta en el aparato productivo y no es financiero. ¿Cómo ves la situación del empleo, desempleo, la posibilidad de trabajar vía monotributo ha ido como salvando algunos espacios para mucha gente? ¿En qué punto estamos con el desempleo hoy en Argentina? Bueno, el desempleo ha sido una variable que en los últimos 15 años no ha sido una variable, valga la redundancia, que genere preocupación, sí lo es ahora. Se han destruido muchísimos puestos de trabajo. Para el caso de la construcción se han destruido el 50% de los puestos de trabajo respecto de los últimos 10 años.
Y bueno, creo que ahí el Estado sí puede dinamizar a través de la obra pública. Ahora, ha salido estos días un informe donde el empleo joven ha tenido la mayor caída. Dentro de lo que es el empleo joven, las mujeres como potenciales empleadas siempre son más afectadas que los varones. Entonces tenés dentro de lo que es el análisis del empleo distintas aristas para mirar. La primera es los sectores que han tenido grandes bajas y destrucción de puestos de trabajo, te decía la construcción, algunos sectores de la industria es más desparejo porque hay algunos sectores que han seguido trabajando durante la pandemia y hay otros que han paralizado totalmente su actividad. Ahora, cuando vos te vas a ver en los distintos sectores de la economía, pero también cuando vemos las distintas franjas etarias de la población, es muy preocupante la situación del empleo de los jóvenes. Entonces, estábamos viendo que el gobierno, bueno, pretendía darle algún alivio a los monotributistas, me parece que está bien. Ahora, si vos me permitís, Sí. el análisis, haciéndolo un poco más macro, más estructural, hay un libro de William Easterly, que hemos leído casi todos los que hemos estudiado economía y muchos curiosos, que compara la situación de Sonora y Nogales, una ciudad de México y una ciudad de Estados Unidos, y compara el desarrollo de ambas ciudades. Y la conclusión es que lo que importa en un país para que se desarrolle son las instituciones, por un lado, y por otro lado, los incentivos en la economía. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que da el gobierno? ¿Cuáles son los incentivos que propone el sistema político para que la economía crezca y funcione? Y ahí tenemos serios problemas, Mirta. En, una, en un recorrido del último año hemos visto que se ha cuestionado la propiedad privada en Argentina, Muy hemos preocupante ese visto que tema. se ha agravado con un impuesto a la riqueza, que esto lo habíamos hablado la otra vez, de las dudas que tenemos de la permanencia en el tiempo de este impuesto. Esto es como cuando se le aplicó el impuesto a las ganancias, a los salarios, los valores se van. Nosotros tenemos un país que tiene inflación, entonces esos valores van quedando rezagados y de repente, cuando uno se da cuenta, uno que es soltero, no tiene hijos, termina pagando impuesto a las ganancias y el dinero no sobra. Y acá sucede lo mismo. Entonces, Argentina necesita, el Estado argentino, el sistema político sobre todo, necesitan generar los incentivos adecuados para que la economía funcione y para que seamos atractivos, para que lleguen los inversores y de esa manera se generen puestos de trabajo. Esta creo que es la variable importante de verdad. Todo lo otro termina siendo parches, los anuncios del gobierno para tratar de paliar la situación particular de algún sector de la economía o los anuncios del gobierno ante reclamos, ¿no? Sin tener en cuenta, Mirta, también lo habíamos hablado la otra vez, la situación de los jubilados, que son los históricos damnificados de todos los ajustes que hacen los sucesivos gobiernos. No hay grieta y no hay pandemia para echarle la culpa. Tenemos a nuestros viejos, en el sentido del cariño, cobrando sueldos de pobreza e indigencia. Entonces, es muy difícil en un país que no estimula la producción y que a la vez recauda y reparte entre cada vez más personas, por ende reparte cada vez menos a cada persona, generar un sistema que a la larga genere crecimiento y que nos mejore toda la calidad de vida. Justamente en el tema de los jubilados se dejó afuera la variable de lo que es, bueno, en adelante la inflación y en cuanto se supone qué podemos esperar en este año, en principio, si bien sabemos que esto es una cosa muy incierta que va cambiando momento a momento con respecto a lo que pasa con la pandemia, pero ¿cuál puede ser la expectativa que tengamos acerca del nivel de inflación a lo largo de este año? Gran debate. El gobierno nacional en el presupuesto 2021 ha estimado la inflación en el 29%, las consultoras privadas la ubican más cerca del 50%. Tenés
20 puntos de diferencia entre lo que el gobierno cree va a ser la inflación y lo que las consultoras privadas creen va a ser finalmente la inflación. Y acá hay un tema, Mirta, que es el ancla que ha usado el gobierno para frenar la inflación el año pasado. Por un lado, el dólar oficial ha tratado de contenerlo, le ha aplicado impuestos, el impuesto país y después las retenciones a la ganancia para quitarle incentivos a la compra del dólar por parte de los habitantes, pero por otro lado tenemos un ancla que ha usado el gobierno que han sido los salarios. Los salarios han perdido respecto de la inflación y a la vez el salario es el que dinamiza el consumo, ¿no? Entonces ahí hay una clara contradicción entre lo que el gobierno dice y hace. Entonces, el gobierno va a tener que ver qué va a hacer con los salarios porque todos están reclamando paritarias que empaten con la inflación y vos fíjate que estamos discutiendo cuánto va a ser la inflación. Entonces va a haber una gran discusión política en ese sentido donde la gente va a reclamar, los asalariados van a reclamar una recomposición de sus ingresos, pero otro lado va a pelear eso con la inflación, que puede terminar estimulando a la inflación las pautas salariales durante el 2021. Entonces, cuando vos me preguntas qué esperar, bueno, depende de esto, depende de un juego político donde lamentablemente los gremios que son más fuertes acceden a mayores niveles de aumento y los gremios que son más débiles, los sindicatos que son más débiles y sus trabajadores acceden a volúmenes de aumento más bajos. Entonces terminamos discutiendo políticamente una variable que es propia de la economía que tendríamos que tratar de que iguale la inflación del año 2021. Pero tampoco sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la inflación del año 2021. Entonces, esto genera un ruido político enorme. Bueno, la incertidumbre seguirá siendo algo de todos los días, parece por el momento. Gracias, Franco, por este tiempo, gracias por este análisis que nos ayuda a tener un panorama, ¿no?, de cuál es la realidad económica que estamos viviendo en el país. Nos reencontramos y, por supuesto, seguiremos tocando estos temas, ¿sí? Bueno, Mirta, un gusto compartir con vos este análisis. A disposición siempre y bueno, un saludo grande a algunos amigos que tengo en Educativo, a los hermanos Bertaina y al contador Filón. Muchas gracias. La actualidad convocándonos cada día y en este caso dialogamos con el licenciado Franco Cular, economista. Volvemos cuando la actualidad nos convoque.